Hola, buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a un vídeo de vuestro canal preferido de tutoriales. Hoy os traemos una herramienta incluida en Adobe Acrobat Reader que, bueno, dada su potencia o su utilidad, hemos querido pues incluirla en un vídeo independiente y no junto a otras utilidades que hemos comentado en vídeos anteriores. Os recuerdo que tenéis una lista de reproducción donde se están recogiendo todos los vídeos relacionados con los documentos PDF y con todas las cosas que podemos hacer. En este caso vamos a explicar cómo podemos utilizar una herramienta incluida en Adobe Acrobat Reader para, por un lado, representar cotas y por otro lado, medir distancias, superficies y perímetros. Vamos con la intro y comenzamos. Bueno, pues aquí tenemos un archivo PDF que hemos preparado para explicar este vídeo, en el cual aparecen tres figuras geométricas: un triángulo, un rectángulo y una última superficie que es parecida a un rectángulo, pero se le han eliminado las dos esquinas superiores. En el triángulo vamos a representar cotas, en el rectángulo vamos a medir el perímetro, que como sabéis es la suma de la longitud de cada uno de sus lados, y en la última figura vamos a calcular la superficie o el área interior. Entonces vamos a ver exactamente dónde se encuentra esa herramienta para proceder con ello. En la parte superior del Adobe Acrobat Reader podemos ver la opción herramientas, que ya hemos utilizado en algún otro vídeo. Pulsando sobre ella nos salen pues diferentes opciones a las cuales podemos acceder. Con el botón mostrar más, recordad que aparecen más opciones. Comento de nuevo, aunque ya lo sabéis por vídeos anteriores, que las opciones que tienen una estrella a su lado son opciones premium y por lo tanto no podemos acceder a ellas de manera gratuita. En este caso vamos a seguir utilizando herramientas gratuitas y nos vamos a ir a la opción de medir, que se sitúa en la parte inferior izquierda. Pulsando sobre ella volvemos a la página donde está el documento, pero ya vemos que ha aparecido una barra de medir en la parte superior con tres opciones. Nosotros vamos a trabajar con la de la izquierda, herramienta medir. Pulsamos sobre ella y observamos que aparecen dos ventanas flotantes dentro de nuestra zona de trabajo. Nos vamos a quedar con la parte superior. Está dividida en dos bloques: tipo de ajuste y tipos de medida. El tipo de ajuste lo que viene a ser pues una especie de punto de rastreo para que nos ayude a escoger, en el primer caso, lo que sería un punto en el trazado de la línea, que nos coja un punto exactamente perteneciente a esa línea. En el segundo caso, que nos coja un punto extremo, un punto final de esa línea. En el tercer caso, el punto medio de una línea, y en el último caso, la intersección entre dos líneas. En el otro bloque de opciones tenemos como primera opción la de medir distancia, que en cierto modo es lo que nos va a introducir una cota. La segunda opción versa sobre el cálculo del perímetro de la figura, la suma de sus lados, y la última se refiere al área o superficie del contorno que nosotros vayamos a generar, en este caso para la última figura. Así que vamos a empezar con la opción de acotar. Bueno, pues para proceder a calcular la distancia, lo primero que vamos a hacer es un poco de zoom en la pantalla. Lo podemos hacer pulsando la tecla control del teclado y dándole a la rueda del ratón, o bien yéndonos a la parte superior de la pantalla y alterando el porcentaje de zoom que queremos, y luego situándonos en ella con las barras laterales que tenemos de desplazamiento. En este caso, con un zoom que ya nos parece correcto, vamos a marcar la opción punto final y, por ejemplo, punto medio. Vamos a quitar intersección. Estamos en la opción distancia, nos vamos a la parte superior y vemos como efectivamente aparece un punto, que en este caso es el punto final de cada una de esas líneas. Pulsamos en ella y comenzamos a marcar la cota hacia la parte inferior. Queremos llegar al punto medio del triángulo. Si pulsamos la tecla Shift, que está situada encima de Control, esa línea va a ser completamente vertical. De todas maneras, nosotros al acercarnos a la parte inferior del triángulo, inmediatamente el punto de rastreo medio que tenemos marcado nos va a pillar el punto medio. Pinchamos en él y entonces ya lo único que nos queda es situar esa cota. Moviendo el ratón podemos sacarla fuera del triángulo o podemos dejarla en el interior. En este caso la vamos a dejar, por ejemplo, en el interior. Hacemos un último clic y ya aparece la cota. Como podéis ver, por la escala a la que tenemos el dibujo, la cota ha salido quizá un poco desproporcionada. Aparecen unas flechas muy grandes, unos colores que a lo mejor no nos gustan.
Lo que sabemos de momento es que esa altura de triángulo para un formato A4, que ya sabéis que mide 297 milímetros de alto por 210 de ancho, ese triángulo mide 33,70 milímetros de alto. Para alterar eso, le damos al escape para salir de la opción medir y pulsamos aproximadamente en la parte superior de uno de los triángulos que delimitan la cota. Hacemos doble clic y vemos que hemos seleccionado la cota. Pulsando sobre el botón derecho, vemos que podemos acceder a una opción que se llama propiedades. Pinchando sobre ella, nos va a aparecer una ventana flotante en la cual podemos variar algunos de los parámetros. En este caso, para controlar el tamaño de la flecha, que evidentemente es muy grande, tenemos la opción grosor. Está fijado en 4 puntos. Lo ideal para un A4, para la escala en la que solemos trabajar en un A4, es dejarla en un punto. Aquí tenemos el color del borde y el color del relleno. Si nos gustaría que fuera todo del mismo color, podemos dejarlo, por ejemplo, todo rojo. Aquí tenemos un parámetro de opacidad que en cierto modo puede no alterarse, ya que en principio estamos trabajando con unas cotas que nos interesa que se vean. Y luego hay otros parámetros como extensión del relleno, que bueno, en cierto modo marcan pues la longitud que se va a separar la cota del punto en el cual la hemos marcado, ¿no? También podemos variar el tipo de elemento que va a delimitar la cota en sus extremos. En este caso es una flecha, que aparece como opción cerrado, pero por ejemplo es muy habitual utilizar la barra diagonal. Aquí podemos ir a una barra diagonal y entonces ya vemos cómo la cota se ha marcado con una barra diagonal. En principio, si os parece, vamos a dejarlo en opción cerrado, con lo que aparece por defecto. A mí me gusta quizá poner un poquito más pequeño el grosor. Lo podemos dejar, por ejemplo, en 0.7. Creo que todavía se ajusta más a la escala a la que estamos trabajando. Y ahora aquí hay una casilla importante, que es esta, la de la parte inferior, donde dice convertir propiedades en predeterminadas. Si nosotros pinchamos aquí, todas las cotas que hagamos a partir de este momento van a tener estas características. Si no lo hacemos, nos va a seguir conservando las opciones por defecto. Pinchamos por tanto aquí, le damos a aceptar y entonces ya veis que tenemos nuestra cota perfectamente colocada. Vamos a añadir una segunda cota, volvemos a herramienta medir, vamos a desmarcar en este caso punto medio, puesto que va a ser una cota que vaya de extremo a extremo, de uno de los lados inclinados de este triángulo isósceles. Nos colocamos en la parte superior, marcamos el punto. Vamos a empezar por la parte inferior para que no se solape con la cota anterior. Marcamos aquí el punto y de nuevo podemos volver a situar la cota. Vamos a colocarnos en este nivel, por ejemplo, y vemos que el triángulo mide 39,26 milímetros su lado derecho. Bueno, en la ventana flotante inferior sigue apareciendo el dato de distancia, que lo tenemos representado en la cota, y al mismo tiempo vemos alguna información adicional, ¿no? Como puede ser el ángulo que esa cota está formando supuestamente con la línea horizontal, y en este caso la relación de escala, que son cotas que estamos colocando en milímetros y tiene una precisión de 0,01 milímetros, que es por eso por lo que nos está colocando 2 decimales en las cotas. Bueno, una vez vista la opción de cotas, vamos a irnos a la opción de perímetro. Pulsamos en perímetro. Como vamos a capturar todo el borde del rectángulo, nos situamos ahora en la figura central, pues vamos a dejar marcada únicamente la opción de punto final. Vamos a empezar, por ejemplo, por el extremo superior izquierdo y vamos recorriendo el rectángulo. Estamos haciendo un contorno capturando los puntos del rectángulo. Y cerramos. Una vez, para decirle a Acrobat Reader que hemos terminado el perímetro, una vez que hemos cerrado la figura, tenemos que pulsar con el botón derecho y darle a completar medida. Pulsamos en completar medida y ya ha cerrado la medida. Entonces podemos ver en la ventana inferior cómo tenemos un perímetro de 159,22 milímetros. Con lo cual hemos podido calcular el perímetro de una figura que estaba a escala en un documento que nos habían pasado. Si nos situamos con el cursor, con el ratón, sobre algún punto de la figura, vemos que aparece de nuevo el dato de 159,22 milímetros, que es el perímetro de la figura. Vamos por último a la opción área. Pulsamos en el gráfico de la derecha de tipo de medida, dejamos marcado de nuevo la opción de punto final y volvemos a hacer el perímetro. Comenzamos, vamos capturando los puntos, que nos va marcando gracias al rastreo que dispone, y terminamos. Aquí, en este caso, como veis, si no, le podéis dar un poquito atrás
en el vídeo ha aparecido una especie de circulito blanco cuando hemos llegado al último punto. Esto es que Acrobat nos ha cerrado directamente la figura poligonal que estamos haciendo, es decir, no hemos tenido que dar botón derecho y a cerrar. Cuando no suceda eso por defecto, porque a veces es difícil acertar exactamente con el punto, procedemos como en el caso del perímetro, pulsamos con el botón de la derecha y le damos a cerrar control. Bueno, pues en este caso, si nos situamos encima, vemos que esto tiene un área de 1552,12 milímetros cuadrados. La SQ se refiere a square, que quiere decir, en este caso, cuadrado. El área pues se mide en metros cuadrados, centímetros cuadrados, o en este caso, como estamos calculando un área dentro de un A4, que es un documento muy pequeño, pues en este caso estamos hablando de milímetros cuadrados. Bueno, pues esto ha sido todo. Aquí tenemos un poco la explicación de cómo se calculan estas tres digamos, utilidades: acotar, medir perímetro y calcular superficie. Confío en que os haya gustado el vídeo. Si es así, os pido que le deis un buen like, ya que ayuda mucho a la difusión del mismo, y que os suscribáis al canal para recibir nuevo contenido. Me despido y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!